Este espacio, en Este es el Plan, es una presentación del Banco de Seguros del Estado. El precioso espacio Leo Leo con Mariana Zavala. ¿Cómo te va, Mariana? Hola, muy bien, Daniel. Muchas gracias por el invitado que nos trajiste hoy. Tremendo invitado. Sí, acercándonos a parte de la producción literaria de Sebastián Sansone, que junto con Felipe Arocena han escrito esto de Aceleración. Muchas gracias, Sebastián, por tu presencia. Daniel, Mariana, encantado. Bueno, me excuso también, Felipe no pudo participar, pero estábamos muy contentos de venir. Muy bien representado, está muy bien representado. Aceleración, ya el título me encantó, primero. Segundo, todas las preguntas que quiero hacer ya están manifestadas en la contratapa. Sí. Es maravilloso. Es una contratapa genial. Te guiona. Sí. Felicito a los editores también por eso, porque es muy importante ya de entrada poder comunicar de qué se trata este libro, ¿no? Aceleración, para empezar, es el título, y la verdad es que es un vector que nos va a conducir en todo el contenido, porque si bien es un ensayo abordado desde la sociología que se ocupa de la inteligencia artificial, de la ingeniería genética, entre otras cosas, nos va a permitir ver esto en la perspectiva desde cómo empezó y hacia dónde vamos. Y cuando digo que la aceleración lo cubre todo es porque nos muestra cómo es un camino que está siendo cada vez más rápido, exponencial la velocidad, y que no sabemos mucho quién va a poner el freno y si es posible ponerlo. Y ese si es hay un poco freno, Sebastián, el reto. ¿no? Podría decirse así también. Bueno, empezamos con una pregunta de las complicadas. Para poder contestar si hay freno y quién lo puede poner, tenemos que ver dónde es que están pasando estos fenómenos, ¿no? De velocidad, de profundidad de los cambios, que cada vez son más rápidos. El freno es difícil encontrarlo, ¿sí? No estamos hablando de escenarios apocalípticos ni nada por el estilo, pero hay que para empezar a ver si hay un freno y si hay posibilidad, todavía estamos en un escenario de que se puede llegar a construir ese freno. Esto también aborda el tema ético, ¿verdad? Claro, bueno, yo quería ir a eso, ¿no? Pero Mariana ponía muy, muy bien el foco en lo sociológico. ¿El freno no es acaso el miedo también? El freno es el miedo, pero también el miedo motiva. Ajá. Motiva precisamente porque tenemos miedo a diferentes cosas. Miedo a la muerte, por ejemplo. Y precisamente los cambios en dirección de la ingeniería genética avanzan para alargar la vida, impedir la muerte o postergarla lo más posible. Sí. Entonces el miedo es un freno, un contrapeso, pero también es un motor, motiva. Bueno, decíamos eso, ¿no? Que hay como una mirada sociológica que también tiene puntos de contacto con otros debates muy necesarios como los de la ética, por ejemplo. Sí, esa es una de las preguntas que queríamos hacerte, es decir, la ética debería poder atravesar todas las actividades. El tema es que en estas actividades, cuando hablamos de ingeniería genética, cuando hablamos de inteligencia artificial, parece como que donde se producen está un poco alejado de la gente. Entonces, ¿cómo es posible protocolizar, si esa podía ser la palabra, todo este aspecto? Si se hace, ¿hasta qué punto y qué control podemos tener sobre eso? El tema de la ética si está presente en todas las áreas donde hay seres humanos involucrados, por lo menos. En este caso, cuando, por ejemplo, alteramos genoma, alteramos la cuestión biológica, se pone muy complicado. En la década del 90, con la oveja Dolly, la clonación, fue puesto el tema de la ética. Hoy, clonar animales se puede hacer. Claro. Y no está cuestionado éticamente. Ahora, uno puede generar protocolos de ética, puede generar un conjunto de normas internacionalmente avaladas. Ahora, el tema, por ejemplo, de la inteligencia artificial, la robótica, la ingeniería genética, son cosas que se pueden hacer en el garage de una casa. Eso trastoca bastante la lógica. Ahora que tenemos una película en cines de la bomba nuclear, había que hacer un enorme complejo para poder tirar una bomba. Ahora se pueden hackear sistemas en la comodidad de un hogar. Entonces, que esté la norma escrita, que haya un protocolo y que esté internacionalmente avalado, es una cosa. Ahora, ¿cómo regular? ¿Cómo hacer para que ese protocolo, cada una de las personas en nuestros hogares, lo cumplamos? Claro. Sebastián, y volviendo sobre la mirada sociológica, la pregunta que también permea a todos estos debates es aquello de no digo la igualdad o de la equidad siquiera, pero todos podremos estar más o menos
en similares condiciones de acceso a esto de la aceleración de la revolución, tomando como referencia lo bueno que nos trae, ¿no? El asunto es que puede ser muy bueno, pero si entran pocos, no será tan bueno. Bueno, en la actualidad estamos nosotros quizás tenemos una mirada muy occidental de las cosas y perdemos de vista, por ejemplo, que un continente como África, en el cual hay lugares que no tienen ni siquiera electricidad. Entonces, es desigual ya de entrada, ¿no? Además tenemos determinados centros donde hay desarrollo tecnológico, como Silicon Valley, ¿verdad? En California, en Estados Unidos. Pero bueno, ahora hay una desigualdad de tenor material, que es que hay gente que no tiene electricidad. Entonces, ¿cómo puede estar pensando siquiera estas problemáticas cuando la problemática es real y cotidiana, que es que no tienen acceso, ¿no? al agua, por ejemplo, que es lo que hemos Claro. estado debatiendo para poder tanto. enchufar una heladera, por ejemplo. Exactamente. Sí, además también no perder de vista que la inteligencia artificial que ahora se ha puesto como en la agenda, en realidad nos tiene que ver con nuestro mundo cotidiano todo el tiempo. Entonces, pensar que no es un debate para futuro, sino que tiene que ser para hoy o para ayer, eso me parece algo como muy importante y que nos lleva al decir el vector de la aceleración como urgencia, ¿no? Y después, por otro lado, las preguntas que estos disparan, ¿no? Por ejemplo, veíamos que si nos ponemos a hablar de ingeniería genética, estamos teniendo que preguntarnos si vamos a diseñar una nueva especie humana, por ejemplo, si vamos a llegar a eso. O preguntas como si la inteligencia artificial va a lograr superar la inteligencia humana. Entonces, son esas preguntas que parecían ayer descabelladas y hoy parece que hay que discutirlas ya. ¿Cómo logramos ese gap, pasar desde lo que creíamos que era el futuro a pensar que ya estamos en el ayer? Voy primero con la parte de la inteligencia artificial, que no olvidemos que es un producto humano, que si bien estamos hablando de que aprende, los datos que los ingresamos nosotros. Y entonces esto abre una discusión también ética, ¿no? Porque tenemos los automóviles autónomos sin conductor, que esos automóviles, por ejemplo, en algún momento van a encontrarse con la encrucijada de llevo un pasajero con determinados rasgos fenotípicos y está cruzando la calle determinada persona. ¿A quién salva? ¿Sí? Es un dilema y esos datos los estamos llenando nosotros. ¿Sí? La inteligencia artificial de momento la tenemos controlada. No llegamos al punto siguiente, que es el de la singularidad. El momento en que la inteligencia artificial supera nuestra inteligencia. Al momento hay inteligencias artificiales específicas, por ejemplo, con los jueguitos, ¿no? El ajedrez y demás, tenemos inteligencias específicas que están hechas para eso. En algún momento la inteligencia va a ser general y va a poder hacer más cosas. Ese momento todavía no llegó, se llama singularidad y está proyectado. La ciencia ficción es el claro ejemplo de que se pensaba, ¿no? 1984, Blade Runner en el cine, ¿no? Incluso 2001, Odisea en el espacio, en el 68, ¿no? Proyectaba, y lo proyectaba mostrando un poco cuidado, pero nunca daba como un momento. Nosotros estamos atravesando ese momento, ¿no? Estamos viviéndolo. En los celulares, en las redes sociales, tenemos, por ejemplo, propaganda, publicidad con público objetivo, claro, ¿no? A determinadas personas, determinados productos. Entonces, estamos viviendo ese momento, ¿sí? Y lo estamos viendo en Uruguay. Uh-huh. Sí, lo estamos viendo aquí y ahora. Donde todo pasa 30 o 40 años después, dicen, ¿no? Por ahí. Y después, por ejemplo, cuando mencionabas eso, ¿no? De descartar algunos extremos que están en el imaginario, lo de la rebelión de las máquinas, probablemente no suceda. Planteado como lo acabas de plantear vos. Bueno, son escenarios futuros y es difícil. Porque, por ejemplo, ahora no tenemos robots tan funcionales como para eso, ¿no? O sea, no hay un escenario ahora. Pero bueno, todavía hay apertura. Claro. Todavía puede funcionar la imaginación. Uh-huh. Todavía actúa. Acá estamos viendo, por ejemplo, justo en las pantallas, robots que están haciendo, ¿no? Con gestualidades. Y eso, por ejemplo, todavía nos parece raro. Los robots no se nos parecen todavía, nos llama mucho la atención, no nos sentimos cómodos. Entonces eso puede ser un freno todavía de que no se nos parecen. Uh-huh. Y no sabemos si queremos que se nos parezcan. Claro, pero la inteligencia artificial ya ha creado figuras de tal gravitación en la credibilidad que te hacen decir a vos
cosas que Mariana Zavala nunca diría, ¿no? Esa es una cosa que te angustia un poco también. Sí, sí, angustia, claro que sí. Yo quería detenerme en un capítulo del libro que pone en cuestión hasta qué punto la democracia tal cual la conocemos hoy puede seguir, es funcional a todo esto que estamos viviendo. Y bueno, ellos citan una serie de autores y teóricos sobre el tema y ponen en cuestión una pregunta que es bastante concreta. O la democracia cambia y se adapta o deja de funcionar. ¿Qué nos podés decir sobre este tema? Porque es una discusión también de base, ¿no? Acá eso nos interpela a todos como Sí, electores. Que incluye datos personales y abiertos de todas las personas que integramos estas sociedades democráticas, es un tema también, ¿no? Sí, yo quisiera hablar más en sentido de gobiernos, ¿no? Porque uno podría decir, con el uso de Internet se democratiza, hay más opiniones, hay mayor participación, por un lado. También podemos ver, por otro lado, casos, por ejemplo, como China, que tiene un sistema muy robusto de precisamente inteligencia artificial, donde incluso al cruzar la calle, ¿no? Ya identifica, cruzar mal la calle, perdón, identifica rostros, asocian y hay un sistema de créditos, ¿no? De ciudadanía, del buen ciudadano, que permite ciertas facilidades. Entonces, tenemos como ahí como un aspecto de términos de gobernanza y de gobiernos. Pero el aspecto de la democracia siempre es un concepto que es como polisémico, ¿no? No, creo que no todo el mundo entiende lo mismo cuando hablamos de democracia. Es verdad. Pero sin embargo, se puede ver afectada, y hubo un caso hace unos 5 años de Cambridge Analytica, donde determinados, se vendía una imagen, una proyección de una imagen, determinados discursos a un público objetivo. Entonces acá entra la discusión, ¿qué tan libres somos para elegir cuando en realidad nos están mostrando un segmento de la realidad como la única realidad posible? Entonces, eso es una discusión sobre la democracia y sobre cualquier sistema de gobierno representativo. Porque se está sesgando y no necesariamente se conoce todo el panorama, porque hay una proyección de imagen a determinado público y es la imagen que yo quiero mostrar. Pasar ese mundo reducido como el único mundo posible. Bueno, varias preguntas nos quedaron pendientes. Hay que leer el libro. Hay Definitivamente, que leer el libro. hay que leer el libro Aceleración. Es este trabajo muy bueno de Felipe Arocena y de Sebastián Sansone. Muchas gracias, Sebastián, por estos minutos. Bueno, les agradezco, Daniel, Mariana. Y a comprar el libro, por favor. Y a los televidentes por escuchar esto, que no es ciencia ficción, que está pasando. Claro. Y esperemos que podamos seguir pensando juntos. Sí, sí, exacto, de eso se trata, ¿no? Leer para pensar juntos. Gracias, Mariana. Súper recomendable. Gracias a ustedes. Seguimos adelante. Este espacio, en Este es el Plan, fue una presentación del Banco de Seguros del Estado.